Hace 3 años. Sí, me encanta.
Hola, buenos días. Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver el último tema antes del parcial, que es la semana que viene, ¿no? ¿Cuándo arranca? ¿El lunes? El lunes. El lunes. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Ya con todo leído? Ya por lo menos una leída le dieron a todos. Sí, ya cansados imagino. de esta altura del año. Sí, parece inagotable. Además, Sí. estos temas, la segunda parte es como bastante larga, pero bueno, no, me parece que es más concreta que la primera, que es más teórica y demás. Esta es más código, más articulado, más ley. Así que bueno, nada, tranquilos que van a andar bien. A ver, vamos a ver publicidad registral. ¿Mm? Así que este es el tema que vamos a encarar hoy. Hay algún material subido al campus, así que digo, los que les pueda quedar pendiente, lo que por ahí no esté en el libro, en Keeper, si tienen Keeper está bastante bien. Con la ley, con la 17801, que es la ley que rige esta materia, van a andar bien. Así que yo me voy a limitar a mencionar algunas cuestiones. Este es un tema que generalmente se toma, con lo cual, digo, si bien pareciera estar al final del programa y como tal no tener tanta importancia, es un tema que se toma. En los parciales siempre hay una pregunta sobre, qué sé yo, principios registrales, conceptualización de cada uno, cómo funciona el tema de, bueno, que lo han visto en hipoteca, digo, lo del rango hipotecario, la inscripción, la reserva, bueno, cómo funciona el tracto sucesivo. Yo ahora lo voy a ir mencionando, pero como para que ustedes sepan bien a qué prestarle atención a la hora de estudiar, para no dejar nada librado al azar. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir tiene que ver con la caracterización de los derechos reales. Digo, algo que vimos en la primera parte de la materia. Cuando decíamos que estos derechos reales, ¿qué características tenían? Que eran absolutos. Es decir, esta absolutez significaba o implicaba que era oponible erga omnes, ¿no? Esta es como la primera caracterización que ustedes veían con respecto a los derechos reales. Ahora bien, si nosotros decimos que es oponible erga omnes, estamos diciendo que toda la comunidad debe respetar ese aspecto, si se quiere, estático de los derechos reales, que es la relación directa entre la persona y el objeto, y debe respetarlo. Ahora, para respetarlo tiene que conocerlo, ¿no? Es decir, y para conocerlo, ahí empezamos a hablar de lo que es la publicidad. De darle publicidad a esa situación de derecho que existe, o esa relación de derecho que existe entre una persona y una cosa. Y digo una relación de derecho y no de hecho, porque las relaciones de hecho no son, en este caso, registrables, es decir, la posesión no es registrable. Sí, la constitución de un derecho real. Dicho esto, bueno, entonces decimos que los derechos reales, ustedes quizás lo vieron en la primera parte, tienen un aspecto dinámico y un aspecto estático. Este aspecto estático es esta relación entre la persona y la cosa, y el aspecto dinámico tiene que ver con la circulación económica de estos derechos reales que se constituyen sobre las cosas, ¿no? Y la forma de defender este aspecto dinámico es a través de la publicidad registral. A través de la publicidad registral. ¿Qué se publicita? ¿Qué es lo que habitualmente se publicita? Bueno, se va a publicitar la constitución, la modificación o la extinción de un derecho real, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos publicitando. Ustedes saben que las cosas, la categorización de cosas, uno
habitualmente cuando habla de cosas, habla de las más importantes, son las cosas muebles y las cosas inmuebles, ¿no? Esa caracterización de qué es importante o qué no es importante tiene que ver muchas veces con la significación económica de esas cosas, ¿no? Como para discriminar qué es más importante, ¿no? En el derecho romano existía la res mancipi y la res nec mancipi, es decir, no era precisamente cosas muebles o inmuebles, sino que obedecía a otro tipo de interés, que yo, los esclavos eran res mancipi, las tierras del Estado romano eran res mancipi, y las otras, que las que se podían disponer libremente, no lo eran, las tierras aledoidiales que se llaman. Bueno, después, durante la Edad Media, la significación de cosas pasó a cosas muebles o inmuebles. Digo, la significación económica tenía que ver con eso, las inmuebles eran de mayor trascendencia. Y hoy por hoy, modernamente, si bien seguimos con esta categorización de cosas muebles y inmuebles, ha tomado mayor prevalencia de aquellas cosas registrables de las cosas no registrables. Entendemos que las cosas registrables tienen una preponderancia económica sobre las no registrables, es decir, al legislador le interesa que determinadas cosas tengan algún tipo de registro a los efectos de favorecer el tráfico económico de esas cosas, ¿no? De darle seguridad jurídica a ese tráfico económico. ¿Por qué darle seguridad jurídica? Y bueno, porque digo, en la medida que es conocido por los demás, la pertenencia o la modificación o la constitución o la extinción de un derecho sobre una cosa determinada nos da mayor seguridad de saber, por ejemplo, si yo le estoy comprando una casa al verdadero dueño o no le estoy comprando una casa al verdadero dueño. Si le estoy comprando un auto o un caballo de carrera o un buque, digo, cosas que habitualmente podemos registrar. Nosotros hoy nos vamos a dedicar a la 17801, que habla sobre lo que es la registración inmobiliaria, particularmente. Ustedes saben que nuestro sistema, pensado como lo pensó Vélez, no pensó en los registros, no pensó en el sistema de registros. Y básicamente Vélez no pensó en el sistema de registros no porque no lo considerara o no lo conociera. De hecho, nosotros que seguimos el sistema francés, Francia en el año 1855 ya crea registros para registrar los derechos reales, la constitución de derechos reales. Si bien la constitución de derechos reales para el código francés o para el derecho francés es similar a la nuestra. ¿Cómo se constituye un derecho real? Nosotros, ¿cómo lo constituimos? Título y modo. Título y modo Muy bien. suficiente. Título y modo. Muy bien. Título y modo suficiente, ¿no? Con lo cual, digo, la registración tiene un carácter declarativo, en principio, no así por ahí en la hipoteca, ¿no? Que es en el único caso que lo pensó Vélez Sarsfield. Ahora bien, Vélez no es que no conociera el sistema de registros, solo que consideraba que para ese entonces, pensemos, siglo XIX, la Argentina no estaba preparada para tener un sistema de registración. No estaba preparada. No es que no lo considerara, no estaba preparada. Sin embargo, digo, algunos autores hablaban de una sana anomalía del sistema. Las provincias fueron creando sistemas de registración. Fueron generando estas oficinas para que las personas pudiesen registrar, y se fueron dictaminando obviamente leyes provinciales, pudieran registrar este derecho, esta constitución, modificación o extinción de derechos reales. Con lo cual, si bien nuestro sistema seguía siendo, digo, el título y modo constituye el derecho real, se necesitaba también a los efectos de la publicidad su registración. Esta sana anomalía se termina resolviendo no solamente con la 17801, sino con la modificación de la 17711. Primero, donde
determina la necesidad de registrar. Una discusión que se dio, que yo no la voy a volver a dar, porque además seguramente ustedes lo vieron en la primera parte, con respecto a un artículo que es similar al que teníamos antes, que es el 1893, que es el 2505 que teníamos antes, que hablaba de la necesidad de registrar. Entonces se discutía, bueno, esta necesidad de registrar es constitutiva, entonces deja de ser declarativa. No, bueno, la mayoría de la doctrina entendía que no, que seguía siendo declarativa la inscripción, que no era constitutiva del derecho real, pero que era los efectos de hacerlo oponible a los terceros, ¿no? A los terceros interesados o erga omnes. Entonces, dicho esto, cómo lo pensó Vélez y cómo se fue transformando el sistema, nosotros tenemos que pensar, o lo voy a mencionar nada más, que hay diferentes sistemas de inscripción registral, ¿no? Que tenemos diferentes sistemas de inscripción registral. Los diferentes sistemas, yo voy a mencionar 3, pero hay más. Hay más. Primero el sistema Torrens, mencionarlo, lo pueden leer, seguramente lo han leído, propio del derecho australiano, que luego se dispersa a los sistemas de varios de los países del Common Law, donde la transferencia de los derechos reales, en realidad, lo que hace, se genera una especie de ficción jurídica, donde lo que se transfiere a la corona inglesa, ¿no? Se transfiere a la corona, y es la corona la que le transfiere al que le haya comprado. Es decir, si voy a mirar de algunos de los que tengo acá anotados, por ejemplo, Sofía, te tomo de ejemplo, si yo, Sofía, te vendo mi casa, en realidad lo que vamos a hacer es que mi casa, con el sistema Torrens, pasa a la corona y la corona te la pasa a vos. Eso hace que sea una adquisición originaria, libre de vicios. Sanea esa forma los vicios. Y los vicios o el perjuicio que pueda haber hacia terceros se cubren con la contratación de un seguro. Está bien, bueno, puede haber algún problema, podemos haber algún vicio, puede haber algún defecto en esa transacción, puedo no haber yo sido el legitimado absoluto. A vos, Sofía, no te importa, porque a vos te lo dio la corona. Te la dio libre de cualquier tipo de vicio, saneó todos los vicios. Ahora bien, si vos podés tener un perjuicio o un tercero puede tener un perjuicio, para eso se contrata un seguro por las partes para cubrir esos posibles daños. Pero lo bueno es que se transfiere libre de vicios. Ese es el sistema Torrens. Es decir, ustedes sepan que es una triangulación, ¿no? La transferencia es a la corona y la corona a el tercero que adquiere ese derecho real. Profesor, ¿sí? ¿el sistema germano no es medio similar? ¿También no sanea a partir de la inscripción? No, ahí justo íbamos a eso. No, el sistema alemán, que para muchos es el sistema ideal, es un sistema constitutivo, no declarativo. Es constitutivo y no declarativo. Esto quiere decir que en el sistema alemán, una vez inscripto el documento, queda saneado definitivamente. También hay una especie de contrato de seguro a los efectos de cubrir posibles daños a alguna de las partes involucradas. Queda saneado, pero la inscripción constituye el derecho, no lo declara. Es decir, hasta que no se inscriba, no se constituye el derecho. El sistema alemán da fe pública registral, iuret de iure, no iuret de iuris tantum, como puede llegar a dar nuestro sistema. Es decir, una vez inscripto el documento, portante de esta constitución, modificación o extinción del derecho real, queda totalmente establecido.
acá lo que importa son dos cuestiones. Primero, que el tema del consentimiento, es decir, quien transfiere, por ejemplo, el derecho real, tiene que ser el titular registral de esa cosa, y es el que tiene que pedir al registro la modificación de este derecho real, ¿no? Y por otro lado, se desvincula o se separa lo que es el contrato causal de esa constitución, modificación o extinción del derecho real de el derecho, de la constitución en sí del derecho real. Es decir, podemos discutir o se pueden plantear cuestiones sobre, por ejemplo, el contrato de compraventa, pero no sobre la cuestión de la constitución del derecho real. Y sobre lo que se discuta sobre el contrato de compraventa, por ejemplo, si hay algún tipo de vicio, se cubre con un seguro. Y queda Profe, saneado. Sí. Acá en nuestro sistema sería el título, implicaría, digamos, la obligación de constituir la tradición, pero en el sistema alemán sería el título la obligación de inscribir. O sea, sería la causa. Espera. ¿Cuál es el título para nosotros? Profe, o sea, perdón. O sea, en dos sentidos, sustancial y formal. O sea, el título, el contrato, por ejemplo, y el formal, el documento. Nosotros requerimos dos cosas, título y modo. ¿Y el modo? La tradición. La tradición. Bien. Con O eso sea, es un le damos... sistema totalmente diferente al nuestro, porque en el nuestro el derecho nace afuera del registro, No, acá el derecho adentro, ¿no? nuestro derecho claramente, hasta en el sistema alemán, hasta que no se inscribe, por eso digo que es constitutivo y no declarativo. Claro. Sí. Nosotros tenemos publicidad posesoria, ¿no? Nosotros con la tradición le estamos dando, de hecho la tradición era un modo de publicidad en el sistema romano. La tradición en el sistema romano no era solamente la entrega material de la cosa, sino que estaba acompañada de una serie de actos exteriorizantes, que hacía que a la vista de los terceros ahí estuviera habiendo una transmisión del derecho. Como Claro. eso se puede hacer en un pueblo, no se puede hacer en una ciudad de 1 millón de habitantes como Mar del Plata, por ejemplo. Entonces, para que todos sepan que ahí hubo una transmisión, tenemos que inscribirlo. No importa que después todo el mundo pueda tomar conocimiento o no de lo que sucede, de lo que se inscribió en el registro, pero sí, si necesita, porque tiene un interés legítimo en averiguar qué pasó con ese derecho, puede ir y pedir un informe al registro correspondiente. Entonces, el sistema alemán es un sistema constitutivo. El sistema alemán es un sistema constitutivo, mientras que nuestro sistema es un sistema declarativo, de folio real, que ahora vamos a ver. ¿Cómo me decían? Yo respecto a eso quería hacer una ¿Algo consulta más? por el tema del sistema australiano. Es el tema del tracto sucesivo, porque no hay, digamos, en este caso, una registración de los anteriores adquirentes o de lo demás, porque al derivarse directamente pierde un poco la seguridad. Eso es lo que estaba observando a la hora de... Los principios registrales no son lo mismo en todos los lugares del mundo. El tracto sucesivo es un principio registral de nuestro sistema, no es un principio registral del sistema Torrens, porque lo que te estoy diciendo es que la adquisición es originaria y no derivada. Claro, por eso, directamente saña vicios, no tiene anteriores, es como que siempre es la adquisición del sistema. O sea, cuando uno es originaria, vos adquirís originariamente, libre de cualquier antecedente, porque lo recibiste de la corona. Digo, es una ficción, no deja de ser una ficción. A ver, no es un sistema a desterrar, porque en algún momento en la Argentina, sobre todo a mediados del siglo XX, se discutió implementar el sistema Torrens. No es algo que, digo, ajeno a nosotros, por más que nosotros no tendríamos corona, bueno, quizás la transferencia hubiese sido al Estado Nacional y es el Estado Nacional el que nos hace la transferencia a nosotros y nos deja librado de cualquier tipo de vicio. Pero es un sistema que se discutió. Es doctrina como para llevarlo a cabo, no es algo ajeno. Bien, vamos a nuestro sistema de inscripción. A nuestro sistema de inscripción.
Les decía, regulado en la ley 17801, yo ahora les voy a compartir pantalla para ir releyendo los artículos. Mencionar algunas características de este sistema. En primer lugar, les decía, es un sistema de características declarativas. No constituyen, en términos generales, derechos reales. Nosotros inscribimos, no constituimos derechos reales. A diferencia de la hipoteca, que hasta que no inscribimos no está constituida, ¿no? Lo tienen claro, estuvieron viendo hipoteca. Bien. Bien, se registran documentos. Es un sistema de registro de documentos, ¿no? Ahora vamos a empezar ya a compartir pantalla, porque, a ver, compartir pantalla. Acá. Bien. ¿Están viendo la ley como la estoy viendo yo? Sí, sí. Sí, profe. Bien, la estoy compartiendo bien entonces. Fíjense, artículo 2. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2505 y 3135, esto está, evidentemente, todavía no la han modificado, esta ley, en cuanto a la nomenclatura de los artículos. Hay Bueno, una página que está modificada. porque es del código. Si Sí, quiere le puede puedo pasar ser el link por el del chat. Es lo mismo. No, está bien, no, yo, a ver, agarré de Infolec la ley, la primera que enganché, pero después en términos generales, después es la misma ley, digo, se equivocan En el Infolec número de está artículos. la parte actualizada, dice el A ver, 1890, a ver, 1892 vamos, y texto 1893. actualizado de la norma. Ahí está. Ahí está. Puse, Ahí lo- ahora agarré la correcta. Ahí está. 1890, 1892, 1893, pa. Bueno. Si a ustedes mañana en el parcial les dijera, bueno, ¿cuáles son los documentos con vocación registral? Fíjense esta palabra, vocación registral, es decir, aquellos documentos que se pueden inscribir, son los que menciona el artículo 2. ¿Cuáles son? Son los que constituyen, transmiten, declaran, modifiquen o extinguen derechos reales sobre inmuebles. Es decir, cualquier documento que tienda a la constitución, a la transmisión, declaración, modificación o extinción de un derecho real sobre inmueble, tiene vocación registral. Esa es la palabra técnica, para hablar técnicamente decimos, tiene vocación registral. También tienen vocación registral los que disponen embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares. Claramente, el inciso B, son aquellos que surgen ¿de dónde? De una manda judicial. Es el juez el que dispone un embargo, el que dispone una inhibición o alguna medida cautelar sobre algún bien que merece anotarse en el registro, para dar conocimiento al resto de la sociedad. O, por ejemplo, para disponer de ese bien, para disponer que el titular registral no pueda disponer libremente de ese bien. Y también, bueno, los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales, ¿no? Hay leyes especiales que determinan que haya documentos que tienen vocación registral. Entonces, nuestro registro es un registro de documentos. Nosotros habitualmente acudimos con lo que es escrituras públicas, ¿no? Con escritura pública. Bien, es un sistema, como otra característica, es un sistema que no es convalidante. No es convalidante, es decir, por más que yo inscriba un bien a mi nombre, un bien inmueble, una cosa inmueble a mi nombre, no convalida el derecho. Porque es declarativo, no constitutivo. Es declarativo, no constitutivo. Da una presunción, sí es cierto, una presunción iuris tantum de mi legitimidad. Pero como es una presunción iuris tantum, puede desecharse con prueba en contrario, ¿no? Por supuesto. Después hay una actividad calificadora del registrador para saber, para examinar los requisitos formales nada más que debe tener ese documento portante.
que se pretende inscribir. Bien. Esto surge de que no es convalidante del artículo 4. La inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes. ¿Está claro? Entonces, es un sistema no convalidante. El título puede ser nulo, puede que se le haya pasado al registrador y se inscriba. Ahora, eso no quiere decir que no venga un tercero pida la nulidad de ese título, de esa constitución, por ejemplo, del derecho real. Perdón, porque me están llamando, voy a contestar que estoy dando clases. Porque si no... Bien, les decía, entonces no convalidante. Otra característica que tiene nuestro sistema es que protege los negocios en gestión, dice Kipper. ¿Qué quiere decir que protege los negocios en gestión? Bueno, que desde el momento que se inicia este negocio, las partes tienen manera de protegerlo de tal manera o de tal forma de que terceros no quieran o no pretendan invalidar o sobreponerse sobre el privilegio, sobre la prioridad, mejor dicho, que pueda tener otro en la constitución de ese derecho real. Leamos un poquito el artículo 25. Profe, un ejemplo de eso puede ser el bloqueo registral. Claro. Eso lo vamos a ir viendo, sí, por supuesto. Expedida una certificación de las comprendidas en los artículos anteriores, y después vamos a ver el tema de la certificación, el registro tomará nota en el folio correspondiente y no dará sobre el mismo. Y, perdón, porque tengo a mi hija, digo, este es el tema de dar clases en casa, ¿no? También se complica, perdón. Les decía, y no dará otra sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia, más el plazo que se refiere al artículo 12 si la advertencia especial acerca de las certificaciones anteriores que en dicho periodo se hubiese despachado. Lo que comentaba Sofía, digo, algo que se llama bloqueo registral. Es decir, desde el momento que yo pido una certificación al registro de porque voy a hacer una transacción, desde ese momento yo bloqueo cualquier otro tipo de cuestión que se plantee sobre ese inmueble. En realidad no es que no puedan entrar embargos, sí pueden entrar embargos. Ahora bien, se le va a hacer saber al juez embargante que hay un pedido de certificación, que está cubierta ese negocio jurídico que se está llevando a cabo y que si se termina resolviendo favorablemente ese embargo, que era por ahí por una persona que era deudor, por ejemplo el que vendía, por lo menos en este caso no va a tener efecto. Por eso ¿Cuál era el artículo que leyó 25, recién? Ah, gracias. El 25. Por lo tanto, decíamos que protege los negocios en gestión. Bueno, además instaura un sistema de folio real, de inscripción de folio real, que ahora lo vamos a ver, que surge del artículo 10. Después lo voy a leer después porque lo vamos a ver con uno de los principios registrales. Y además limita la actividad calificadora del registrador a algunas cuestiones. Es decir, no puede calificar todo este registrador, sino que solamente aquellas cuestiones formales, como yo les decía. Estas son algunas de las características que tiene entonces el sistema registral nacional. Sigamos adelante entonces. Ahora vayamos a los principios registrales. A los principios registrales, que depende de dónde ustedes los lean, van a encontrar más o menos. Con lo cual, yo voy a mencionar algunos, que son, como en general están leyendo Kipper, voy a mencionar los que están en Kipper. Así que con eso se está bien, no van a necesitar más, pero bueno, yo lo que voy a hacer es la sistematización de lo que Kipper les da, en cuanto a que no se dispersen tanto a la hora de la lectura, porque por ahí Kipper se reitera en los temas
con algunas cuestiones, entonces yo lo sistematizo y meto todo en cada uno de estos principios. Ahora lo van a terminar de entender cuando comparen la clase con el libro. Primer principio, rogación. Primer principio, rogación. Hay algunos alumnos que se arman una regla mnemotécnica que nunca la entendí, que, bueno, que es con las letras, para acordarse y no olvidarse ningún principio. Ustedes sépanselos de memoria. Bueno, primer principio, rogación. El principio de rogación surge del artículo 6 de la ley. ¿Qué quiere decir la rogación? Bueno, el registro solamente actúa a pedido de parte interesada. Si ustedes tuvieran que dar una definición rápida y sencilla, es decir, el registro solamente actúa a petición de parte interesada. Es decir, no actúa de oficio. No actúa de oficio. Esto implica que si el registro toma conocimiento que hubo una constitución de derecho real, no va a ir a inscribir por sí solo, sino que va a necesitar que alguien le haga saber a ese registro de que se constituyó un derecho real. Doctor, sería una es importante para las... Perdón. Te quería preguntar si decir el que tiene un interés en asegurar el derecho que se está por registrar, o sea, que tenga un interés legítimo respecto de lo que se va a hacer, si también trae en el principio. Porque lo dice el inciso B y me quedó la duda, si es necesario un interés legítimo respecto de la registración. Sí, obviamente que no cualquiera, si no tenés que demostrar un interés legítimo. Y tampoco lo va a poder hacer cualquier funcionario o cualquier persona. Si vos vas mañana a pedir un informe de dominio al registro de un inmueble, vos como estudiante no te lo van a dar. ¿Por qué? Porque tenés que ser escribano, tenés que ser abogado, es decir, no cualquiera te firma un informe de dominio. Entonces, no a cualquiera le va a dar información el registro. No es que es libre, que es un sistema de libre información y cualquier vecino va y dice, che, quiero saber a nombre de quién está la casa que tengo al lado de mía. Entonces, el principio de rogación implica esto. Entonces, el servicio registral solamente actúa a petición de parte y no de oficio. ¿Quiénes son los legitimados? Bueno, la situación registral solo variará a petición de el autorizante del documento que se pretende inscribir o anotar, o su reemplazante legal, quien tuviere interés en asegurar el derecho que se ha de registrar. Cuando por ley local estas tareas estuvieran asignadas a funcionarios con atribuciones exclusivas, la petición deberá ser formulada por su intervención. Esto que yo les decía, no cualquiera llega al registro, sino que son ciertos funcionarios, siempre los escribanos, claramente, los que puedan acceder a la información que pueda brindar no a la información, perdón, en este caso a la inscripción, modificación o extinción de derecho real, o el escribano o un juez que da una orden de embargo sobre un inmueble, entonces también está autorizado obviamente a pedir la intervención del registro. Intervención que es un servicio inexcusable del registro y es una obligación por otro lado, es decir, así como es un servicio inexcusable, es una obligación de la administración del Estado prestar este servicio, ¿no? Para dar a conocer estos derechos reales. Bien. Primer principio, entonces, rogación. El registro no actúa de oficio, sino que solamente lo hace a pedido de parte. Punto. Legitimados, inciso A y B. ¿Está claro? Bien. Segundo principio, especialidad. Principio de especialidad. ¿La especialidad en cuanto a qué? Bueno, en cuanto a tres órdenes. En cuanto al sujeto, en cuanto al objeto y en cuanto a la causa. ¿No? Nosotros tenemos un sistema de matriculación y folio real, ¿no? Ahora yo lo voy a mostrar con un informe de dominio que tengo acá guardado como para que ustedes identifiquen de qué estamos hablando, porque si no va a quedar como muy abstracto. El artículo 11
Dice, la matriculación se efectuará destinada a cada inmueble un folio especial con una característica de ordenamiento que servirá para designarlo. Cada inmueble tiene un número de matrícula. Cada inmueble tiene un número de matrícula, ¿no? Dice el artículo 10. Los inmuebles respecto de los cuales deben inscribirse o anotarse los documentos a los que se refiere el artículo serán previamente matriculados. A ver, esperen porque me tapa la camarita. A ver cómo la puedo achicar un poquito. Ahí. Serán previamente matriculados en el registro correspondiente a su ubicación, exceptúese los inmuebles de dominio público. Entonces, lo que implica el sistema o el principio de especialidad es la determinación clara con un número de matrícula del inmueble del que estemos hablando. Pero además hay una especialidad, yo les decía, respecto al objeto, que es la descripción de la cosa. La descripción de la cosa. Ahí podemos leer el artículo 12, que lo podemos dividir en 3 partes. Dice, el asiento de matriculación llevará la firma del registrador responsable. Se redactará sobre la base de breves notas que indicarán la ubicación y descripción del inmueble. Es decir, esta parte hace a la especialidad respecto del objeto, es decir, se redactará sobre la base de breves notas de indicación de la ubicación y descripción del inmueble, sus medidas, superficie, linderos y cuantas especificaciones resulten necesarias para su completa individualización. Esto implica una comunicación constante entre el registro y catastro. ¿Qué es catastro? ¿Saben qué es catastro? Distraemos. ¿Saben dónde funciona catastro? Sí, el órgano estatal que lleva las mediciones y las cuestiones respecto a los tamaños y dimensiones de los inmuebles. De los inmuebles, claro. Por eso muchas veces hablamos de lo que se llama nomenclatura catastral. La nomenclatura catastral no debe ser confundida con el número de matrícula. Son 2 cosas diferentes. La nomenclatura catastral es la identificación que usa la oficina de catastro, que en Mar del Plata depende de la Secretaría de Obras Públicas y Privadas, donde se identifican catastralmente, es decir, en un mapa, dónde se encuentra cada inmueble. En qué calle, cuáles son los linderos, cuáles son las dimensiones. Profe, Esa es la nomenclatura. Sí. A mí me surgió una pregunta leyendo que es que, digamos, el principio de especialidad dice que, bueno, tienen que estar especificados en el registro el objeto, la causa y todo esto, pero nuestro sistema es descripción de documentos y en el documento todo eso consta, o sea, ¿por qué esa redundancia? Si consta, por ejemplo, inscripción en cuanto a la causa, tiene que estar la fecha y la clase del título. ¿Por qué si ya en el mismo título el título está inscripto? Porque nosotros tenemos un sistema de folio real, ¿entendés? Entonces, cuando vos preguntás por un inmueble, no van a ir a buscar la escritura de ese inmueble, sería imposible encontrarla. Es un sistema de folio. El folio es como una ficha. El folio es como una ficha donde se inscriben ciertos datos de esa escritura. Obviamente que la escritura está acompañada, porque para eso ¿cómo se llama? El registro de la propiedad tiene hasta un archivo de cada uno de estas escrituras, y si vos las solicitás te pueden dar un segundo testimonio. Claramente que lo podés sacar de ahí. Ahora, cuando vos vas a preguntar, van a ir a mirar la ficha, no van a ir a buscar escritura por escritura. Y esa ficha registral lo que se llama folio real. Entonces, en esa ficha se vuelca la información que figura en la escritura. No toda, sino la más importante. La es tipo un resumen, ¿no? Acá el artículo 2. Es una especie de resumen, claramente. Ahora lo vamos a ver. Por eso ahora yo lo tengo ahí guardadito como para verlo. Les decía, especialidad de los sujetos. También continúa el artículo 12. Dice, expresará el nombre del o de los titulares del dominio con datos personales que se requieran para las escrituras públicas.
Respecto de las sociedades o personas jurídicas, se consignará su nombre, razón social, bueno, sigue. Y respecto a la especialidad, el título causal, dice, se hará mención de la proporción de la copropiedad o en el monto del gravamen, el título de adquisición, su clase, lugar y fecha de otorgamiento y funcionario autorizante, estableciéndose el encadenamiento del dominio que exista en el momento de la matriculación. Se expresará además el número y fecha de presentación del documento del registro. Fíjense entonces que el principio de especialidad responde a la determinación clara y concreta del sujeto, del objeto y de la causa. Y esto hace al sistema de matriculación y folio real, de la especialidad en cuanto al objeto, la especialidad en cuanto al sujeto y la especialidad en cuanto al título. Yo, a ver si... ¿Ahí están viendo la ficha? Sí, ahí se ve. Bien, fíjense esto. A ver, vamos a sacar esto. Esto que yo les mencionaba. Ustedes ven la flechita donde yo voy marcando, ¿no? Sí, profe. Esto es un informe de dominio, que es muy parecido a una ficha de folio real. Fíjense, el partido, determinación, Almirante Brown. Todos los partidos de la provincia de Buenos Aires se caracterizan con un número. 003 es Almirante Brown. Mar del Plata es 045. Entonces, yo voy a saber si un inmueble está en la ciudad de Mar del Plata, si dice 045. Si dice 045, está en Mar del Plata. En este caso, se trata de una parcela rural. Entonces, la nomenclatura catastral dice 2, rural, parcela 210. Habitualmente, nosotros en Mar del Plata, si fuéramos a ver un inmueble, figuraría circunscripción, que es el circuito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que haya, y ahí se empieza a discriminar. Manzana, cuál es la manzana. Toda esta nomenclatura catastral es lo que figura en catastro, que te va a decir cuál es el circuito, cuál es la manzana, de esa manzana cuál es el terreno, de ese terreno cuál es la parcela o su parcela. Porque si fuera un edificio, por ejemplo, cada departamento en realidad eso es una subparcela. ¿Se entiende? Bien. Y tiene un número de matrícula. El número de matrícula acá está medio borroneado, pero fíjense que es, tiene un número y termina en 03. En Mar del Plata, el número de matrícula puede ser, por ejemplo, 35.345/045. Entonces, la ubicación, fíjense esto que decía, por eso me interesaba mostrar esto, porque es todo lo que dice el artículo 12. Dice ubicación, es un terreno de quinta ubicado en el partido de Almirante Brown, Bursaco, con una superficie de tantos metros, más o menos, lindero al noroeste, con tal calle, al sudeste con otra calle, al noroeste con tal calle. Si fuera una parcela, diría al noroeste con la parcela tal, al sudoeste con la parcela tal. ¿Se entiende? ¿Quiénes son los titulares? La caracterización, bueno, en este caso son los cónyuges en primeras nupcias, y dice después fulanito de tal, que es argentino, nacido en el 38, DNI tal, casado con fulanita de tal, que ahí están todos los datos. ¿Qué tipo de negocio fue el que se hizo? Es una donación sin cargo ni remuneración del 19/7/84. ¿Quién es el escribano actuante? Fíjense quién actuó. En otro lugar, que también está en el folio real, está lo que se llaman las gravámenes, restricciones o interdicciones. Es decir, si hubo un embargo sobre ese inmueble, ¿quién lo trabó? ¿En qué causa? Y además la cancelación, que se levantó el embargo en tal fecha, mediante tal oficio. Y además si se pidieron certificaciones, estas certificaciones que muchas veces hacen al bloqueo registral. Ahí lo agrandé un poquito. ¿Se dan cuenta todo lo que... Ahora, ¿esta es toda la escritura, chicos y chicas? No, no es toda la escritura. Esto que me preguntaba recién el compañero. Pero es un resumen, es lo más importante. Entonces yo voy a ir al registro
y seguramente voy a presentar un pedido de informes, por ejemplo, un informe de dominio. Voy y pido un informe de dominio. ¿Y sabes lo único que le voy a tener que dar al registro para darle el informe de dominio? No le voy a tener que decir a quién pertenece, cuál era el escribano que actuó, cuándo se hizo. No, lo único que le voy a decir al registro es que mi informe, por ejemplo, porque necesito agregar esa información lo hago yo como abogado, porque necesito agregar esa información a un expediente judicial, entonces que me informe sobre el inmueble, matrícula tal, con nomenclatura catastral tal, quién resulta ser el titular. Y ahí me va a extender algo similar a esto. No me va a dar la copia de la escritura, me va a dar esto. Entonces es un sistema que simplifica también, la búsqueda de información, o en definitiva, simplifica la publicidad que nosotros necesitamos dar de esta constitución, de esta modificación o de esta extinción del derecho real. ¿Se entiende cómo es nuestro sistema? Sí, perfecto. Bien. Bueno, esto, Consulta. a ver, esto no se lo van a tomar en cuanto a que les digan, les van a tirar un informe de dominio y le van a decir, a ver, individualízalo. Pero me parece que es importante mirarlo para terminar de bajar la ley a un documento portante, pues si no, muchas veces es como muy abstracto. Podemos leer todos los artículos, pensar que lo entendemos, pero hasta que no lo vemos, no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Sí. Había una consulta por ahí. De conocimiento digamos, de vista por la realidad, los informes de dominio, por ejemplo, de lo que son muebles, digamos, de lo que serían automotores, por ejemplo, de la DNRPA, está bien, que tienen otro formato distinto. Este formato que vimos recién, es un formato antiguo papel, ahora cambió con la digitalización, es distinto, porque ahora se piden por internet, por eso. No, a ver, primero, no, el formato para lo que es el registro de la propiedad inmueble, que es lo que estuvimos viendo recién, no mueble, que es la que vos me estás hablando. Claro, como son distintas, por eso te consultaba No. incidencia. El inmueble es este, sigue siendo este, y lo que hoy estamos viendo es sobre, y lo que se les va a tomar a ustedes particularmente es esta, 17801, que habla sobre inmuebles. Por eso me interesaba mostrar para bajarles el artículo 12 a algo concreto. Bien, entonces, hablamos de los principios de rogación, de especialidad. Ahora vamos a hablar del principio de legalidad. El principio de legalidad se relaciona un poco con la función calificadora que tiene el registro. El artículo 8 dice, el registro examinará, fíjense acá, examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción, ateniéndose a lo que resulte de ellos y de los asientos respectivos. Entonces, el registro analiza la legalidad de las formas extrínsecas, no de las formas intrínsecas, sino de las formas extrínsecas. ¿Cuáles serían las formas intrínsecas? Y, por ejemplo, que no haya un vicio en la voluntad del otorgante del acto. Muy bien, claramente, muy bien. Es decir, el calificador, el registro, no se puede meter en si la persona que vendió estuvo presionada, amenazada para vender. No entra en eso. En todo caso, eso lo hará un juez. Los requisitos de fondo serían intrínsecos, no, por sobre ejemplo, todo, capacidad o no, en principio son los de forma. Claro. Por eso lo que genera el registro es una presunción. Claro. Es una presunción de fe pública registral, iuris tantum, no iuris de iure.
Porque Claro. si no, no podríamos discutir todo lo demás. Y ahí iríamos a los otros sistemas, que podrían ser el alemán o el de Torrent. Digo, que de última, bueno, si hubo un vicio, se cubre con un seguro y se terminó. Lo resolvimos. ¿Eh? Claro, sí. Es decir, que Entonces, lo que se analiza en realidad son que se cumplan con los requisitos del artículo 2 y 3, ¿no? Sería. claro, bueno, no, con varios de los requisitos. Por ejemplo, entre otros, que se cumpla, por ejemplo, con el tracto sucesivo, que tiene que ver con este encadenamiento de titularidades, por ejemplo, que puedan existir sobre el bien inmueble del que se te pretenda hacer una constitución, modificación o extinción del derecho. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el principio de legalidad, nosotros tenemos que decir que el registrador lo que analiza determina la legalidad de las formas extrínsecas del documento que se pretende inscribir. Ante la presentación de un documento de esto, el registrador tiene como varias posibilidades. Puede inscribir, puede rechazar la inscripción, porque no están cumplidas las formas extrínsecas y por lo tanto rechaza. Puede anotar provisoriamente, es decir, te anoto, pero tenés que resolver determinadas cuestiones que no están bien. O te puedo anotar condicionadamente, que tiene que ver, te anoto, pero estamos esperando otra documentación que puede hacer que tu derecho caiga en abstracto o quede totalmente constituido. Es decir, si yo voy con un embargo sobre un inmueble sobre el que se pidió el bloqueo registral, no es que yo no te voy a anotar, te anoto, pero sabe que si la parte que está vendiendo y comprando termina de cumplir con todas las formalidades, tu embargo no va a tener resultado. Eso es condicional. Entonces, si el documento tiene algún vicio, la inscripción no va a poder avanzar, ¿no? Esta función registradora es una función típicamente jurídica que va a consistir entonces en el examen de este documento. Y tiene un límite, como les decía. Este límite es exclusivamente ceñirse a las formas extrínsecas. Lo que se pretende inscribir generalmente es una escritura pública. La escritura pública tiene determinados requisitos. Los requisitos que tiene la escritura pública se encuentran en los artículos 299 a 309, que se los dejo para que los lean ustedes, pero cuando ustedes leen este tema tienen que saber, en términos generales, cuáles deberían ser los requisitos que debe reunir esa escritura pública, ¿no? Obviamente que lo que se va a calificar o lo que se va a determinar su legalidad o no son documentos notariales, son documentos judiciales y también podrían ser, depende de que alguna ley especial lo autorice, documentos administrativos. Yo hoy les mencionaba el artículo 2 que hablaba de los documentos que tienen vocación registral. El artículo 3, y haciendo mención también a este tema de la calificación, también dice, para que los documentos mencionados en el artículo anterior puedan ser inscritos o anotados, deberán reunir los siguientes requisitos, con lo cual, estos requisitos que deben reunir estos documentos que se pretenden inscribir, tienen que ser revisados por el registrador. Y acá hace también a la función o al principio de legalidad. Estar constituido por escritura notarial o resolución judicial o administrativa, según legalmente corresponda. Tener las formalidades establecidas por las leyes y estar autorizados sus originales o copias por quien esté facultado para hacerlo. Revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismos y con otros complementarios en cuanto al contenido que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente del título al dominio, derecho real o asiento practicable. Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscritos o anotados los instrumentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté certificado por escribano público, juez de paz o funcionario competente. Es decir,
el principio de legalidad lo vemos con el artículo 8, pero también lo vemos con estos requisitos que determina el artículo 3. Les decía, el resultado de esta actividad calificadora que hace el registrador es lo que determina el artículo 9. Es decir, yo les decía que el registrador puede inscribir, puede rechazar, puede anotar provisoriamente o puede hacerlo en forma condicionada. Fíjense que el artículo 9 dice, si observar el documento, el registro procederá de la siguiente manera. Rechazará los documentos viciados de nulidad absoluta y manifiesta. Entonces, aquel documento que sea nulo manifiestamente, puede ser rechazado por el registrador y no anotar ni siquiera en forma provisoria. Ni siquiera en forma provisoria. Ahora, si el defecto fuere subsanable, dice el inciso B, devolverá el documento al solicitante dentro de los 30 días de presentado para que lo rectifique. Sin perjuicio de ello, lo inscribirá o anotará provisionalmente por el plazo de 180 días, contados desde la fecha de presentación del documento, prorrogable por periodos determinados, a petición fundada del requirente. Si esto no estuviere de acuerdo con la observación formulada, deberá solicitar al registro que rectifique la decisión. Esta solicitud implica la prórroga del plazo de la inscripción o anotación provisional si antes no se hubiese concedido. Cuando la decisión no fuese rectificada, podrá promoverse el recurso o impugnación que corresponda según la ley local, durante cuya sustanciación se mantendrá vigente la inscripción o anotación provisional. ¿Se entiende lo que pasa en este inciso? Digo, en este inciso lo que sucede es, el documento no es nulo manifiestamente, tiene algunos defectos de forma, pero es subsanable. Entonces, en el término de 30 días yo te lo devuelvo para que lo rectifiques. Sin embargo, por el plazo de 180 días contado, no desde el momento que te lo devolví, sino desde el momento que vos lo presentaste, hay una inscripción provisoria. Esto que hablábamos hoy de la anotación provisional. Hay una anotación provisoria. Es decir, vos tenés 180 días para rectificar o subsanar, mejor dicho, para subsanar ese defecto o ese problema que puede tener el documento portante. Mientras tanto, yo te lo tengo inscrito, con lo cual va a surtir algunos de los efectos, por ejemplo, el del bloqueo podría surgir. Cosa que durante ese tiempo vos estás cubierto. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Legalidad, principio de prioridad. Principio de prioridad. Bueno, si tuviéramos que recurrir a una definición rápida y sencilla, podríamos decir primero en el tiempo, mejor en el derecho, ¿no? Esto pero con eso solo no decimos tanto. Decimos una parte. Está bien, el principio de prioridad tiene que ver con eso. El primero que llega al registro tiene la prioridad en cuanto a las anotaciones, en las inscripciones y demás. Se habla de una prioridad indirecta y de una prioridad directa. Lo que da el registro es, cumplida ciertas formalidades o ciertos requisitos, nos da una prioridad indirecta. Y ahora lo voy a explicar. Esto surge del artículo 5. Las escrituras públicas que se presenten dentro del plazo de 45 días contados desde su otorgamiento se considerarán registradas a la fecha de su instrumentación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hice una escritura pública en el día de hoy, que es 24 de junio, hoy es 24 de junio, hice la escritura pública donde compré mi casa. El derecho real de dominio, ¿desde cuándo está constituido? 45 días antes. Desde el momento. ¿Cuándo? 45 días antes. No. El derecho real de dominio sería está desde hoy? constituido desde hoy.
Porque hoy es el Claro, día el que del le escribiste. título y del modo, es decir, que es en el mismo momento. Si ustedes leen una escritura, el escribano va a poner un párrafo que dice que en este instante se hace entrega de la posesión del inmueble. Generalmente hay una referencia a eso, porque es el modo. Entonces el título es la escritura y el modo es esta cesión, esta tradición del derecho. Bien, lo que está diciendo este artículo es que desde el momento que yo hice la escritura, tengo 45 días para inscribirlo, para adelante. Es decir, que si yo voy e inscribo, hoy es 24 de junio, inscribo en fecha 30 de julio, ¿cuándo quedó constituido el derecho real? El 24. El mismo día. No, que- 24. sí, es. ¿Y cuándo quedó? ¿Y Claro. desde cuándo surge efecto respecto de tercero? ¿Desde el día de la Desde- inscripción del o 30 de desde el día de julio. la La constitución? instrumentación. No, Sí, fue antes del día de la Constitución. desde la instrumentación. Claro, porque tiene Eso es lo efecto que se llama la prioridad. Claro, tiene efecto retroactivo. Por eso se habla que Claro. tiene una prioridad indirecta. Me tira todo 45 días, hasta 45 días antes. Bueno, hasta 45 días. En este caso serían casi 34 días aproximadamente. 36 días, digo, perdón. Aproximadamente. que si no ¿Se tendríamos entiende? un sistema con ciertas inseguridades Es jurídicas. decir, insisto con esto, el derecho real siempre queda constituido el día que se hizo la escritura, que se hizo el título y el modo. Ese día. Ahora bien, con respecto a terceros, en cuanto a su oponibilidad, en cuanto a que los terceros deben respetar esa constitución, es desde el momento de la inscripción. Ahora bien, yo hice hoy la escritura, pero inscribí de acá a 30 días. No importa si el tercero viene el día 15 y quiere hacer algo, porque yo tengo hasta 45 días para inscribir. Si dentro de esos 45 días inscribo, el efecto se cuenta desde hoy, desde el 24 de junio, que fue cuando hice la escritura, y no desde el día que mandé a registrar esa constitución del derecho real. ¿Se entiende? ¿Le hago una consulta? Sí, debe pactarse la retroprioridad, ¿no? Para que opere este efecto. No, O pactarse opera no. Ahora vamos a hablar con respecto a... Debe operar. Y ahora vamos a ver eso. Porque ahí no termina la película. Entonces ya tenemos 45 días, ¿no? Ahora bien, los artículos 22, 23, 24 y 25 nos hablan de esto que mencionaba el compañero, que tiene que ver con la retroprioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un escribano va a hacer una escritura, pongámosle que el escribano va a estar registrando la compraventa de un inmueble, lo primero que va a hacer el escribano para no meter la pata es hacer un estudio de títulos. Entonces, ese estudio de títulos, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué? Y bueno, a ver si el que está vendiendo efectivamente es el titular registral. Si lo que está vendiendo lo puede vender, si no está en condominio, si no está excediendo sus facultades, si está legitimado, si no tiene embargos, inhibiciones. Hace un estudio de títulos, que realmente exista, que lo que se dice que es una casa sea una casa y no sea una quinta, un terreno baldío. Entonces hace un estudio. Fíjense que el artículo 22 dice: la plenitud, limitación o restricción de los derechos inscriptos y la libertad de disposición solo podrá acreditarse con relación a terceros por las certificaciones que se refieren a los artículos siguientes. Entonces, lo que va a hacer el escribano cuando hace este estudio de títulos es pedir un certificado al registro de la propiedad, avisando que se está haciendo este negocio jurídico y un poco también requiriendo información sobre ese inmueble. Dice: ningún escribano o funcionario, dice el artículo 23, podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista el título inscripto en el registro,
así como certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas según constancias registradas. Los documentos que se otorguen deberán consignar el número, fecha y constancias que resulten de la certificación. El plazo de validez de la certificación, que comenzará a contarse desde las 0 horas del día de su expedición, será de 15, 25, 30 días según se trate, respectivamente, de documentos autorizados por escribanos o funcionarios públicos con domicilio legal en el asiento del registro, en el interior de la provincia o territorio, o fuera del ámbito de la provincia, territorio o capital federal. Fíjense esto. Y leo el 25 y ahora hago un resumen de todo esto. Expedida una certificación de las comprendidas en los artículos anteriores, el registro tomará nota en el folio correspondiente y no dará otra sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia, más el plazo al que se refiere el artículo 5, sin la advertencia especial acerca de las certificaciones anteriores que en dicho periodo hubiese despachado. A ver, resumo esto. Resumo cómo funciona esto, lo simplifico. Si acá va a haber un negocio jurídico, lo que va a hacer el escribano es pedir una certificación al registro, ¿no? Desde el momento de la certificación, desde que se pide el momento, desde que el momento que el registro de la propiedad emite esta certificación, o desde la 0 hora del día siguiente, desde que se emite esta certificación, funciona lo que se llama bloqueo registral. Bloqueo registral. Es decir, durante estos plazos, que pueden ser los que menciona el artículo 24, que hablábamos de 15, 25 y 30 días, depende si la certificación se pide sobre un inmueble que está situado en el lugar asiento del registro, o en el interior de la provincia serán 25 días, o fuera del ámbito provincial o capital federal de 30 días. Durante este proceso funciona lo que es el bloqueo registral. Pero además, durante este plazo, más el plazo establecido en el artículo 5, el registro no va a dar una certificación sin decirle que hay una certificación previa a este despacho. Ahora, a ver si se entiende. Y lo vamos a explicar en días. Volvemos al ejemplo. Yo hoy 24 de junio estoy haciendo la escritura. Contemos 15 días para atrás. ¿Cuánto daría? A ver. 25 días para atrás, perdón. Daría que estaríamos en el 30 del mes de mayo, ¿no? Más o menos. Sí, el 30 de mayo aproximadamente. No, sí, 25 días, sí, estaría... El de mayo tiene 31. Claro, tiene 31, el 31 de mayo. Es decir, como nosotros somos una ciudad que está dentro de la provincia, pero fuera del lugar donde está el registro está en La Plata, el plazo que le corresponde a la ciudad de Mar del Plata es de 25 días, de acuerdo al artículo 25. Entonces el escribano pidió la certificación el día 31 de mayo, le dieron esa certificación, o el 30, y empezó a correr el 31 de mayo, perdón. Si bien era domingo, bueno, no pensemos si era hábil o no hábil, porque acá los días se cuentan corridos. Se dio el 30 de mayo, es decir, empezó a correr el 31 de mayo, durante 25 días funciona un bloqueo registral. Es decir, el escribano tiene 25 días para hacer la escritura. ¿Se entiende? Ahora, ¿tiene 25 días para registrar? No, tiene 25 días para hacer la escritura. Y después tiene otros 45 para inscribirla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Durante todo ese proceso, lo que se llama, esto que hablaba el compañero, retroprioridad, las partes, el negocio jurídico, lo que yo hoy hablaba, que se protegía el negocio jurídico en trámite,
está protegido ese negocio jurídico. Es decir, no puede venir ningún tercero a intentar embargar, o podría embargar, pero tendrá que estar a la espera del resultado de ese negocio jurídico, que si se termina en buenos términos, ese embargo no correrá. Tendrá que esperar todo ese proceso de bloqueo registral. 25 días antes, es decir, el escribano tiene 25 días para hacer la escritura. Y después tiene 45 días más para inscribir. ¿Cuántos días nos da en total? 70 días, en este caso. Durante todo ese plazo, las partes se ven, o el negocio jurídico está protegido. El negocio jurídico está protegido. ¿Se entiende cómo funciona el sistema de prioridad? De primero en el tiempo, mejor en el derecho. Es decir, yo pedí una certificación, con lo cual ya bloqueé registralmente cualquier tipo de medida que impida que yo pueda llevar adelante ese negocio. Tengo 25 días, porque estoy en Mar del Plata, para realizar ese negocio. Lo hice. Después tengo hasta 45 días para terminar ese negocio. Ahora, el plazo máximo que estamos hablando es de 70. Si yo, en vez de tomarme los 25 días para hacer la escritura, me tomé 10, después tengo 45 para inscribir, con lo cual tengo 10 más 45, en este caso 55 días. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, perfecto. Eso es así funciona el principio de prioridad. Entonces, a tener en cuenta con el principio de prioridad el artículo 5 y los artículos 22 a 25. El 25 dice esto que yo les decía, pedido a la certificación, bueno, ¿cómo funciona? Cuando yo hoy les decía al principio de la clase que lo que hacía con cada principio era ordenar lo que les decía Kipper, es porque si ustedes leen Kipper van a leer el principio de prioridad en una parte y después van a hablar de todo, en otra parte van a hablar de todo el tema de la prioridad, la retroprioridad y demás. Yo lo meto todo dentro del mismo principio para ir no leyendo 2 veces o 3 veces en los mismos artículos. Bien, estamos jugadísimos con la clase, pero bueno, me quedan 2 principios, el de tracto sucesivo y el de exactitud, legitimación y fe pública registral, que algunos los mencionan como separados, Kipper los da como uno solo. Si no llegamos, el de exactitud, legitimación y fe pública registral lo pueden leer ustedes tranquilamente, está sencillo, es de lo más sencillo de los principios, pero sí me interesa detener porque me interesa tomarme unos minutos con el tracto sucesivo. ¿Qué es el tracto sucesivo? Bueno, si dijéramos rápidamente qué es el tracto sucesivo, también una conceptualización rápida, podríamos hablar que es la historia del inmueble. Es mirar la historia del inmueble. Es este encadenamiento, o este perfecto encadenamiento, como hablan los libros, de los sucesivos titulares que tuvo ese inmueble, o de los sucesivos derechos reales que se fueron constituyendo sobre ese inmueble. El principio de tracto sucesivo implica esto, entonces, que debe existir una perfecta correlación entre el titular registrado, quien va a ser el legitimado, por otro lado, para disponer o grabar ese derecho real, y su sucesor a registrar. Es eso es el tracto sucesivo, entonces. La perfecta correlación entre el titular registrado, que es el legitimado a actuar sobre ese derecho, y el titular a registrar. El tracto sucesivo surge, entre otros, de los artículos 14, 15 y siguientes. Matriculado un inmueble, en los lugares correspondientes al folio se registrarán las posteriores transmisiones del dominio, las hipotecas y otros derechos reales y demás limitaciones que se relacionen con el dominio, las cancelaciones o extinciones que correspondan, las constancias de las certificaciones expedidas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 22, yendo a
lo que hoy veíamos. Fíjense que acá están los gravámenes, acá hay un embargo, pero podría figurar una hipoteca, acá hay una cancelación, pero podría no estar la cancelación todavía, y acá están las certificaciones expedidas. Y acá están los titulares. Acá está el cónyuge en primeras nupcias, quién era el titular. A ver. Y va a estar toda la correlación de cuántos fueron siendo los titulares. ¿Ve que acá, fíjense que acá dice sigue en A2. Acá está todo el encadenamiento, es decir, que estos cónyuges le han vendido, por ejemplo, a Daniel Núñez. Y después lo que tiene que figurar es que Daniel Núñez le vendió a otra persona. Y ese es el perfecto encadenamiento que debe darse y que exige el tracto sucesivo. Es la historia de relaciones, perdón, es la historia del inmueble. La historia del inmueble. Los asientos deben realizarse en forma cronológica. En forma cronológica. Por lo tanto, cada vez que hay un nuevo asiento se debe anotar a posteriori de aquel que se hizo con anterioridad. No se permite que volvamos hacia atrás sobre algo ya registrado, ya asentado en el registro. Un interlineado, por llamarlo de alguna manera. No nos permite eso. Ahora bien, este tracto sucesivo, este perfecto encadenamiento de titulares y demás, sufre algunas excepciones. Sufre algunas excepciones. Y esas excepciones están dadas por el artículo 16. Antes me permito leer para abundar el artículo 15. No se registrará el documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente. Es decir, si el que está vendiendo es Daniel Núñez y figura en la escritura que es Daniel Núñez, pero resulta que cuando van al registro figura Juan Pérez, no van a poder registrar ese documento, porque yo no figuro en ningún lado, y eso habla del tracto sucesivo. De los asientos existentes en cada folio deberán resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones. Este artículo termina de redondear lo que es esta conceptualización del tracto sucesivo. Ahora les decía, este tracto sucesivo puede tener excepciones. Que como bien dice Kipper, las excepciones en realidad son excepciones que se dan en el registro, pero no en los documentos portantes, porque el tracto sucesivo quizás se dio fuera del registro, no se quedó registrado, pero sí fuera del registro. Ahora lo explico. Fíjense el artículo 16. El artículo 16 tiene 4 incisos, los 3 primeros refieren a cuestiones sucesorias, el resto, el cuarto, se trata de negocios jurídicos simultáneos. Dice, no será necesaria la previa inscripción o anotación a efectos de la continuidad del tracto con respecto al documento que se otorgue en los siguientes casos. Es decir, en estos casos, el registrador no va a prestar atención si quien está transfiriendo es el que figura en el registro, pero solamente en estos casos. Dice, cuando el documento sea otorgado por los jueces, los herederos declarados sus representantes en cumplimiento de contratos u obligaciones contraídas en vida por el causante o su cónyuge sobre bienes registrados a su nombre. Ejemplo típico. El causante, es decir, la persona que falleció, era el titular de esta casa y vendió, hizo el boleto de compraventa, pero nunca llegó a escriturar el nuevo comprador. Entonces ahí lo que hay es una obligación contraída en vida por el causante, pero que no llegó a la escritura pública, es decir, no llegó a la constitución nueva de este derecho oral. Ahora, quien autoriza que se haga esta nueva escritura pública entre el heredero
y el comprador que tenía ese boleto de compraventa es un juez. Entonces, ¿qué le va a llegar al registrador? Le va a llegar la escritura pública donde figura que fulanito de tal, en carácter de heredero, le transfiere o le da la escritura o el dominio a otra persona, y eso hace que haya un nuevo titular registral. El registrador va a mirar y decir, este es heredero. ¿De dónde surge? Bueno, hay una autorización, una posibilidad a partir del artículo 16 de evitar este encadenamiento. Es decir, en el registro, en el folio, se va a notar que el heredero tal transfirió el inmueble a esta persona que va a figurar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque es en cumplimiento de contratos o obligaciones contraídas en vida por el causante. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, cuando los herederos declarados, sus sucesores, transmitieron o ceden bienes hereditarios inscriptos a nombre del causante o de su cónyuge. Esto pasa mucho, chicos, en las sucesiones. Abre una sucesión, yo creo, no sé si en esta comisión o en otra lo expliqué, uno abre la sucesión, se declaran herederos, se denuncian bienes, pero en vez de inscribir esos bienes a nombre de los herederos, lo que hacen los herederos es venderlos. Entonces, yo heredé la casa de mis viejos, pero no me la voy a quedar. Entonces, para evitar hacer la inscripción a mi nombre, la vendo. Entonces, la escritura va a salir a nombre del nuevo comprador. Nunca va a haber estado o nunca va a haber pasado mi nombre por el registro. Para el registro el titular va a seguir siendo, por ejemplo, mi viejo. Pero el autorizado, el que está autorizando, obviamente con conformidad del juez, porque el juez va a sacar después la orden de inscripción, que se la va a dar al escribano, voy a ser yo el que está dando esa escritura. El registrador va a decir, pero vos, Daniel Núñez, no sos nadie acá. En realidad el que figura es tu viejo. Bueno, está bien, sí, pero mi viejo falleció y yo soy heredero declarado y el juez me permitió que yo pueda hacer una cesión de los derechos sobre ese inmueble. ¿Se entiende? Entonces, cuando los herederos declarados, sus sucesores, transmitieron o cedieron bienes hereditarios inscriptos al nombre del causante o de su cónyuge. Acá, a diferencia del otro caso, no hay un compromiso del causante. El causante no quería vender el inmueble. Murió y quedó el inmueble ahí. El que lo vendió fui yo, que era el heredero. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con el anterior caso. Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Estos son ejemplos del tracto abreviado? Esto es de abreviado, sí. Estos son todos ejemplos de tracto abreviado. Perfecto. Que son las excepciones al tracto sucesivo. Algunos, por eso mencionaba hoy que depende del libro que hablen, que lean o no, algunos incluso lo dan como un principio el tracto abreviado, diferente al principio del tracto sucesivo. En general lo consideran una excepción, que tampoco es tal, por eso les decía que tampoco es tal, porque el encadenamiento se hace en otra parte, la hace el escribano que redacta todo, cómo viene ese encadenamiento de sucesivos titulares, o es el juez el que hace todo ese encadenamiento. Lo que hace el registrador es patentizar nada más esa situación. Sí, alguien... Disculpe, yo entiendo como que se mantiene el tracto sucesivo porque en realidad las anteriores transmisiones siguen estando en el registro y esta es como la excepción. Por supuesto. Simplemente materialmente que se concrete porque ya no está en vida y automáticamente por un principio. Claro, pero el tracto es esto que vos decís, Juan Manuel, es esto que vos decís, el tracto sucesivo se mantiene, lo que pasa es que no se plasma en el registro, porque en el registro va a figurar que el heredero es el que está transfiriendo, no el titular dominial. Entonces, si nosotros decimos que el único que puede transferir, y eso es lo que tiene que mirar de acuerdo al artículo 15, el registrador, cuando hace esta calificación de decir, a ver, ¿quién es el que está transfiriendo? ¿Está transfiriendo el titular registral? Bien, listo, entonces es válido esto. Existe el encadenamiento. Ahora, en este caso no es el titular registral. Bueno, pero esa situación de por qué no es el titular registral ya se resolvió en otra instancia, que es por ahí muchas veces en una instancia judicial. Ya lo resolvió el juez, que hizo todo ese encadenamiento. ¿Se entiende? Y en el caso en que
el causante ya transmitió, pero el heredero hace esto, que en vez de inscribirlo a su nombre, ya lo transmite y lo registra antes. El derecho queda para el segundo adquirente, A ver, vendría a ser espera. porque registró Espera, antes. No, espera. A ver. Por eso digo que seamos técnicos en esta pregunta. Vos me estás diciendo, el titular ya transfirió. ¿Qué transfirió? Transmitió el derecho real, el causante. Hizo título y modo. Vendió Listo. el Entonces, inmueble, por ejemplo. Y escrituró Sí, pero y dio la no- posesión. No, la posesión importa, no. hay 45. Y no registró en este caso. Bueno, entonces no hay constitución. Bueno, entonces no hay constitución del derecho real. Porque si el causante, vamos a poner que hizo la escritura, hizo la cesión de la posesión, hizo el título y el modo, y en el plazo de los 45 días falleció, no importa, ya está cedido. La constitución del nuevo derecho real está constituido. Solo hay que darle publicidad. Para eso se registra. No, eso no va a entrar en sucesión. Por más que venga el heredero y diga, yo no estaba de acuerdo con la venta que hizo mi viejo porque terminó regalando la casa y demás. No entró. Ahora, si no se terminó ese negocio jurídico, porque había una promesa de venta, como puede ser una compraventa, un contrato de compraventa, que no se terminó de constituir el derecho real, bueno, ahí entra a regir el inciso A del artículo 16. Es decir, el heredero deberá dar cumplimiento a estas obligaciones contraídas por el causante. Después, si el heredero no está de acuerdo o está de acuerdo, bueno, será planteo de un juicio de escrituración, quizás, de otra situación. Pero en principio rige esto. No nos vayamos a los casos extremos porque siempre va a haber problemas entre lo que hizo el causante y lo que quieran los herederos, ¿no? Bien, el inciso C, cuando el mismo dice sea consecuencia de actos relativos a la partición de bienes hereditarios, esto se trata de cuando hay un inmueble que se hace la partición, esa partición ya directamente se pase a un tercero. Y finalmente, cuando se trate de instrumentaciones que se otorguen en forma simultánea y se refieren a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque en las respectivas autorizaciones hayan intervenido distintos funcionarios. Negocios jurídicos simultáneos podría ser la donación de un inmueble y la constitución de un usufructo. ¿Se entiende? La donación de un inmueble lo que hace, digo, es le dimos el inmueble a otra persona, ¿no? Hubo una constitución de un derecho real de dominio a través en vez de una compraventa, de una donación. Y en el mismo acto se constituye un usufructo a beneficio de X persona. En el mismo acto. ¿Y quién constituye ese usufructo? Bueno, el nuevo titular registral. Son negocios jurídicos simultáneos. Son negocios jurídicos simultáneos. Ahora bien, por una cuestión de economía registral, no se va a primero inscribir la donación o la inscripción de ese nuevo derecho real y luego van a tener que venir el nuevo titular registral va a tener que venir y constituir el usufructo. Sino que en el mismo acto se hace todo, por lo tanto es posible que esa inscripción del usufructo particularmente no sea otorgada por quien figuraba como titular registral hasta hace unos días en el registro, sino va a ser por el nuevo. Ahora, ¿hubo una correlación? Sí hubo una correlación. ¿Dónde se hizo esa correlación? Bueno, en el despacho del escribano, que tuvo todos los documentos y dijo, vos podés donar, y a partir de esta donación se puede constituir usufructo, hacemos una escritura, son diferentes negocios jurídicos y mandamos a inscribir todo al registro. Y eso es un tracto también abreviado. ¿Se entiende? Sí, Bien. sí, perfecto. Bueno. Nada, siendo 1:10, habiéndonos pasado algunos minutitos, nada, les dejo el tema de exactitud, legitimación y fe pública registral, para que lo lean tranquilos, no van a tener demasiadas complicaciones. Les insisto con esto, en el campus hay una clase, creo que de la doctora Frontini, que obviamente es
infinitamente superior a la mía, porque ella es escribana además, entonces tienen más conocimiento del sistema, y lo pueden revisar de ahí también, si hay dudas. Y si no, con Keeper y esto que dimos hoy, van a andar bien. Bueno, Buenísimo, profe, éxitos la gracias. semana que viene. Les Gracias, va a ir bien profe. a todos. Gracias. Gracias, profe. Ojalá, gracias. Bueno, Gracias por nos las vemos. clases que nos dio. No. Y bueno, Disculpen hubo a que la cubrir audiencia de las y clases. estuvo en las dos clases y la verdad que se extendieron Bueno. bastante bien, así que gracias, de verdad. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por haberme bancado. Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos la semana que viene. Chao, Chao, adiós. Chao, profe. Martes y jueves a gimnasia, ¿eh? Genial. ¿Dónde están, miras? ¿Queda alguno más? ¿Queda alguno más? Ah, ok, entonces saco la...